Hola, hoy vamos a hablar sobre los monitores de dióxido de carbono transcutáneos y los monitores de oxígeno transcutáneos. Primero vamos a hacer una pequeña introducción sobre lo que es esto. Entonces, en la superficie de la piel, los monitores transcutáneos de la presión parcial de dióxido de carbono o TCP-CO2 y de oxígeno TCPO2 proporcionan métodos no invasivos para la medición de la presión parcial de dióxido de carbono CO2 y de oxígeno O2. El monitoreo de estos parámetros proporciona información valiosa sobre el estado de los pacientes en riesgo de hipoxia o ventilación inadecuada o en quienes los cambios metabólicos clínicamente significativos pueden ser detectados como variaciones en la presión parcial de dióxido de carbono, por ejemplo, pacientes que se encuentran bajo anestesia general o con enfisema. El monitoreo transcutáneo de los gases sanguíneos se puede utilizar como suplemento o en algunos casos como una alternativa a la extracción y análisis periódico de sangre arterial. Luego tenemos el principio de funcionamiento, que funciona básicamente como el intercambio gaseoso entre la sangre y la piel, ya que tiene lugar de manera ligera por debajo de la superficie dérmica a nivel de los capilares subepidérmicos. El O2 de la sangre arterial rica en este gas difunde por fuera de los capilares y se intercambia con el CO2 generado en los tejidos como subproducto del metabolismo celular. Los gases de la sangre se difunden hacia arriba a través del estrato córneo, filamentos de queratina en una matriz de lípidos y proteínas no fibrosas, donde se pueden medir sus presiones parciales. Luego tenemos la medición de la presión parcial de oxígeno o TCPO2. La presión parcial de oxígeno, PO2, en la superficie de la piel se mide con un sensor de TCPO2, que es un electrodo polarográfico de Clark modificado. Para que el sensor mida la PO2 en forma precisa, se debe difundir una cantidad adecuada de O2 a través de la piel. El calentamiento de la piel, que está por debajo del sensor, aumenta de forma significativa el suministro de sangre arterial al lecho capilar de la dermis, lo que permite la medición. Después de permear la superficie de la piel, el O2 difunde a través de la membrana del sensor y luego se disuelve en el electrolito, donde un voltaje aplicado en el ánodo y el cátodo reduce el O2 a iones hidroxilo. La corriente generada en esta reacción es directamente proporcional a la PA2 y es PaO2, perdón, y es convertida a milímetros de mercurio para su visualización en el monitor. Luego tenemos la medición de la presión parcial de dióxido de carbono o TCP-CO2 y básicamente es monitoreada por un sensor pequeño que aloja un electrodo de pH de Severin-Gauss y un anillo adhesivo sujeta al sensor de la piel. Al igual que en el sensor que se mencionó anteriormente, el de TCP-CO2 contiene un elemento calefactor para calentar la piel a una temperatura de 42 a 45 centímetros. El CO2 que difunde a través del estrato córneo por el calentamiento cutáneo pasa al otro lado de la membrana semipermeable del sensor y a una solución de bicarbonato diluido, es decir, solución de electrolitos, en la cámara del sensor. La adición de CO2 baja el pH de la solución, que incrementa la acidez. Un electrodo de vidrio mide el cambio y finalmente pues el potencial del electrodo de vidrio se convierte luego en una señal que es registrada por el instrumento como la TCP-CO2. Este valor luego se presenta en una pantalla digital o pues en un registrador gráfico. Luego se presenta la medición simultánea de la TCPO2 y la TCPCO2. Básicamente, algunos monitores transcutáneos miden ambas y mediante el uso de sensores separados o uno que tiene la capacidad de detectar ambos parámetros, como el que se puede ver en la imagen, la operación del sensor combinado es la misma que la descrita para cada tipo de sensor transcutáneo. Finalmente, pues tenemos los problemas que se pueden presentar usando estos monitores, que son las lecturas de TCPO2 y TCPCO2 no siempre son un reflejo directo de la presión de estas. Además, la circulación periférica deficiente o una temperatura central del cuerpo pueden impedir que la TCPO2 haga un seguimiento adecuado de los niveles arteriales de oxígeno. Pueden resultar grados variables de quemaduras por temperatura elevada del sensor y finalmente la falta de remoción de la solución cero de la membrana lo más rápido posible después de la calibración puede resultar en una contaminación de electrolitos. Finalmente pues tenemos las conclusiones, donde podemos decir que en todos los sensores los electrodos y las membranas deben ser inspeccionadas a diario. Las lecturas de TCPO2 y TCPCO2 no siempre son un reflejo de las temperaturas de esos componentes. El monitoreo de la presión parcial de dióxido de carbono es crítico para evitar la hipoxia y la hiperoxemia, y el monitoreo transcutáneo de los gases sanguíneos se puede utilizar como suplemento o en algunos casos como una alternativa. Finalmente, pues tenemos las referencias y por quién fue